señoría. Bien. Pueden empezar sus alegatos. Muy bien. Calentamiento global. Si estamos aquí es por el simple debate que tenemos los del sur con los del norte. Me gustaría... Nosotros, los del norte, estamos aquí para contradecir los argumentos que tienen los del sur contra nosotros, de que existe calentamiento global y que se necesitan medidas para contradecirlo. Me gustaría llamar al estrado a Emma Cindy, por favor. Bueno, es evidente que sí que se ha producido en los últimos años un aumento de la temperatura. Pero esto se puede ver a otras causas naturales que no tienen absoluto que ver con el CO2, como por ejemplo los cambios en las corrientes oceánicas y los cambios en la actividad solar y las manchas solares. Bueno, las corrientes marinas, que son unas masas de agua que se desplazan y que son como consecuencia de la rotación terrestre y de los vientos. Entonces, bueno, proporciona un calor que es comparable a 1 millón de centrales nucleares. Y además hay algunas zonas en las que se ha comprobado que el aumento de la temperatura era como consecuencia de ciclos naturales como el del Niño, que era una corriente marina que entre Sudamérica y Australia y que provocaba un aumento de la temperatura en esa zona y no relacionado con el CO2. Los cambios en el Sol. El Sol presenta unas manchas solares que son zonas relativamente frías que van variando y que tienen campos magnéticos y alrededor de ellas se produce más energía. Entonces, en conjunto, hay más energía del Sol y esto provoca que, bueno, hay una relación entre el número de manchas solares y la temperatura de la Tierra, por la radiación que llega y produce más energía y lo que produce más calor. Entonces, cuantas más manchas solares hay en el Sol, más temperatura hay en la Tierra. Entonces se hizo un estudio desde 1860 hasta el año 2000 en el que se comprobaba la relación entre la actividad solar y la temperatura terrestre. Entonces, para que no pudiera parecer una casualidad, también se hizo el mismo estudio hace 400 años y se comprobó que efectivamente había una relación entre la temperatura de la Tierra y la actividad solar. Entonces, el CO2 es un gas que ocupa un 0,036% de la atmósfera y a eso hay que añadir lo que es producido por el ser humano y que no está ahí de forma natural. Entonces, pues, se puede pensar que el aumento de la temperatura de la Tierra sea por consecuencias naturales y no por este gas que es un porcentaje muy pequeño para causar la temperatura un aumento total. Bueno, entonces, viendo esto que ha hecho, ¿qué nos puede, de una forma breve, se lo puedes explicar al jurado que entonces por qué dicen de que la temperatura supuestamente sube por el CO2? Porque no puede ser que suba por el CO2 porque es un porcentaje muy pequeño y que se debe a causas naturales mayores como son la actividad en el Sol y la corriente. De momento tenemos preguntas. Señoría, ¿le importa el gesto aquí? Bien. Llamo a testificar a la señorita Lulas. ¿Podría jurar, por favor? Que... Bien, señorita Lulas. Prometo y juro decir la verdad y que no tiene ningún tipo de amistad o enemistad con alguna de las partes implicadas en el caso. Bien, ¿ya está todo? Espera. Bien, señorita Lulas. Usted es climatóloga, ¿no? ¿Me podría explicar así por encima? Perdona, que se quite el... no se le
es el efecto invernadero? Es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta y retener la energía proveniente del Sol. Permanecen los rayos de la Tierra atrapados por la atmósfera, pero una parte llamada Weber es enviada al espacio. Bien. Todos sabemos lo que es el efecto invernadero, supuestamente, creo yo. ¿En qué podría afectar a esto el calentamiento global? El calentamiento global hace que los polos se derritan, por lo cual la radiación solar se queda en la Tierra y no es reflejada por los polos, lo que hace que suba el aumento de la temperatura. Aparte de usted estudiar el clima, ha estudiado las características de la superficie envolvente, ¿no? ¿Cierto? Dicho eso, me gustaría saber lo que usted sabe del tema, si no le importa. La intensidad del efecto invernadero depende de las características de la superficie envolvente, que permite el paso de energía radiante. Cuanta menos atmósfera tenemos, más paso. Además, hace que los rayos ultravioletas se queden atrapados en la Tierra. ¿Han oído ya, no? ¿Tienen algo que decirle a mi testigo Lulas? Me gustaría hacerle una pregunta a su testigo. Hacela. Si es cierto lo que dice, de que por culpa de la contaminación se queda la radiación del Sol en la Tierra, no es cierto de que antes de que el ser humano se implicara en todo esto, no había efecto invernadero. Efecto invernadero, perdón. Había efecto invernadero natural. Pero entonces, los cambios no se daban tan drásticamente y afectaban tanto a la población. ¿Ya ha oído mi testigo? una pregunta ninguna más. Yo tampoco tengo nada que preguntarle. Gracias. ¿Hay más testigos? Sí. Me gustaría llamar a testigar a Nesta. Jura decir la verdad y nada más que la verdad, y que no tiene ninguna enemistad ni amistad con alguna de las partes implicadas. Lo juro. O sea, Nesta. Antes de nada, me gustaría que le explicara al jurado qué son los negacionistas. Los negacionistas son aquellas personas que niegan el cambio climático y que consideran que la responsabilidad de este cambio climático no son las personas, sino la propia naturaleza. Según su blog, que estuve viendo no hace mucho, dice de que lo de calentamiento global solamente es una teoría. ¿Por qué? Es una teoría que, por cierto, el 97% de los científicos la tienen como buena, así que está bastante aceptada, pero hay otro pequeño porcentaje de científicos que lo tienen en contra y que dicen que no es así, que no está propiciado por los seres humanos ni por las emisiones de gases que crean ellos, sino por la propia naturaleza, que es un ciclo de la Tierra. Muy bien. Usted, como negacionista, ¿qué creo que se considera? ¿Nos puede decir algún argumento? Pues yo pienso que la opinión del calentamiento global es uno de los mayores engaños jamás perpetrados para el pueblo de la Tierra. Señorías, más preguntas. Yo tengo una pregunta. Usted dice que el calentamiento global es natural, ¿no? Que todo lo que ha dicho es natural. ¿No cree que las centrales de energía han propiciado esto? Sí, bueno, Bastante, ¿no? Yo creo que sí. es una pequeña parte porque todos sabemos que se emiten gases, pero es una muy poca parte. Bueno, por ahora no pregunto nada más.
Bien, señoría. Quiero llamar a Saja Cobo. No tiene gracia. Justifique, por favor. ¿Jura decir la verdad y no tener amistad o tener enemistad con alguna de las partes implicadas? Ya. Bueno, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, por gases de efecto invernadero se entienden aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos o procedentes del ser humano, que absorben o remiten radiación infrarroja. Aquí podemos observar esos gases antropógenos, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, entre otros. La presencia de estos gases en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Los gases implicados son el vapor de agua, que es un gas que se obtiene por la evaporación o ebullición del agua, o por la sublimación del hielo. El dióxido de carbono, que es un gas cuyas moléculas están formadas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono, y su presencia en la atmósfera es del 0,036%. El metano, que es un hidrocarburo alcano más sencillo. Los óxidos de nitrógeno, que su formación es la combustión a altas temperaturas. El ozono, que se forma al disociarse los dos átomos del componente de gas de oxígeno, y los fluorocarbonos, que son los derivados de los hidruros saturados. Los más importantes están presentes en la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad humana, pero también entran en este concepto algunos gases artificiales. Estos gases son producto de la industria y del uso intensivo de combustibles fósiles en las actividades industriales y el transporte, que han producido sensibles incrementos en las cantidades de oxígeno, de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. Este incremento también es debido al metano antropógeno, a la deforestación, que reducía la cantidad de dióxido de carbono que se retenía en la materia, y al acidez de los océanos y a la reducción del fitoplancton por el dióxido de carbono. El efecto invernadero es un fenómeno natural, aunque relacionado con el calentamiento global, es una consecuencia reciente de la contaminación atmosférica. También hay que aclarar que el calentamiento global no es debido a su naturaleza, sino que también está aumentado por el incremento de los gases de efecto invernadero por encima de sus valores normales. Además de la causación del clima y de su variación temporal, dependen de otros factores, aunque la comunidad científica general está considerando ahora que el calentamiento actual, cuya existencia cuestiona o niegan, se debe a su mayor parte a este efecto. Y por ello, la conclusión a la que ha llegado mi equipo científico es que el actual incremento de los gases de efecto invernadero ha producido un importante calentamiento global y que es una de las principales causas del cambio climático. Muchas gracias, señorita Saja Cobo. Creo necesitar que esto expulsa un poco de lo que ha dicho usted, ¿no? Yo creo que ¿No? que eso ya está equivocado. Bien, no tengo nada más que decir. Yo tengo una pregunta. Según ha dicho, la mayoría de los gases que han salido ahí son de efecto natural, no son de efecto artificial. Y según los estudios, el 0,08% de esos gases son los que están en la atmósfera. Por lo tanto, tampoco es gran cantidad. Y el cambio de temperatura también surge por el sol, por las manchas que tiene el sol, por unas explosiones, y eso hace que varíen. Entonces, contradigo un poco lo que usted ha dicho. Usted misma me ha dado la respuesta, porque el calor del sol se retiene por este 0,08%, que es debido a los gases de origen antropógeno, que son el dióxido de carbono, el metano y los óxidos nitrosos. Y eso es lo que conlleva a que esa radiación no pueda salir y cada vez incremente más la temperatura. Pero nosotros no tenemos todos los datos que nos digan desde el comienzo de la Tierra hasta hoy en día de que si esto hubiera pasado alguna vez o no, porque
el tiempo cambia y ha habido glaciaciones, ha habido olas de calor enormes, ha habido inundaciones, tanto como sequías durante todos estos millones de años. Y solamente tenemos una cierta porción. ¿Cómo puede decir de que esto es cierto realmente? Porque esos gases no son de efecto natural y son producidos por nosotros, entonces de alguna manera han tenido que llegar a la atmósfera. Y son los causantes de eso. Señoría, de momento no hay más preguntas. Para esto que acaba de decir San Jacobo, me gustaría llamar al estrado. Orden en la sala o recurso de desacato. Me gustaría llamar al estrado. Silencio. Si no nos vuelve a interrumpir en la sala. Me gustaría llamar al estrado a Anne Smith. Asegure, por favor. Jura y promete decir la verdad y no tener enemistad o amistad con alguna de las partes implicadas. Me llamo Anne Smith y pertenezco a un partido político nacionalista de los Estados Unidos de América. La pregunta sería la siguiente: ¿a qué destinamos nuestro dinero? ¿A frenar el cambio climático o a dar pie a la presión de cambio climático? En realidad yo creo que damos pie a la presión cambio climático, pues es algo que se han inventado los científicos para conseguir más beneficios. Hemos hablado antes de la temperatura en relación con el dióxido de carbono. Bien, pues yo tengo que decir que el dióxido de carbono, como vemos en esa gráfica, aumenta según la temperatura, pero llega un momento en que al la temperatura bajar, el dióxido de carbono sigue subiendo. Esto se debe no a las fábricas, que en parte también, pero yo creo que sería gracias a la Tierra, que como hemos dicho antes, ha variado según el paso de los años. Bien. Ya por señorita. Entonces, según estas gráficas que está mostrando al jurado y a todos los presentes, incluido al juez, está demostrado que es el CO2 el principal causante de que haya una contaminación. Lo siento, pero no está demostrado. Se conoce su capacidad en condiciones de laboratorio, pero no se puede cuantificar cuál es la contribución real en la atmósfera. Únicamente se ha puesto de manifiesto la correlación entre el incremento de temperatura y el incremento de CO2. Pero esto no implica que sea en realidad la relación que sea de causa y efecto. Esto es algo básico en estadística, y sí hay épocas en las que esa correlación ha existido, por ejemplo de los años 1940 a 1970. Entonces debe existir otro factor. La escala de estudio es muy importante y los datos de hielo en los últimos 300.000 años indican que existe un retraso de unos 800 años, como vemos en la gráfica, entre la subida de temperatura y el aumento de CO2. Por lo que el incremento de CO2 podría ser el efecto de un incremento de temperatura y no la causa. Esta es la parte más débil de la tesis del IPCC, que es lo que han demostrado antes ellos, que responsabilizan al CO2 como principal agente de calentamiento, despreciando por cierto el vapor de agua y la actividad solar.
Solo es una teoría que los científicos del IPCC deben de demostrar que es cierta y no a la inversa. De momento solo dibujan correlaciones y quieren que la economía de los países de desarrollo se vaya al garete solo por aceptar que la teoría científica, una teoría científica que muchos cuestionan. Aquí podemos ver que, o sea, lo que estamos llevando a juicio ahora mismo es que los países del sur han dicho que los del norte hemos sido la mayor causa de calentamiento. Y países como aparecen en esas imágenes que son Brasil y Argentina, yo creo que consumen igual que otros países como por ejemplo de los Estados Unidos. Entonces, yo digo que nunca podré asegurar, es decir, que todos los cuerpos son negros. Pero por muchos millones de cuerpos negros que haya visto. Pero basta con ver solo uno que no lo sea para poder afirmar que los cuerpos son negros. Y sí, me imagino. Una pregunta sería. Bien, señorita Antonia ha llegado justo a tiempo. ¿Podría salir a testificar? Llevo no lo he puesto aún el PowerPoint. ¿Lo tienes ahí? Sí.